Bueno, jóvenes, continuemos con la explicación de la asociación resistencias en paralelo. Como pueden ver, la imagen ha cambiado, las en serie son unas tras de otra. Acá las en paralelo son unas debajo de otras, como pueden ver acá. Acá tenemos la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. El potencial va a ser el mismo en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Las intensidades van a ser las sumas de todas, o sea, la intensidad total va a ser la suma de todas las intensidades, ¿no? Y como vemos, el potencial va a ser el mismo en todos los puntos. Acá tenemos una forma más resumida, es decir, en donde ya podemos asociar esto. Entonces las resistencias, por ejemplo, acá en paralelo se pueden unir formando una resistencia que va a ser la resistencia total, ¿no? Y acá podemos ver la intensidad, cómo fluye de este lado para el otro lado, y el potencial que va a ser el mismo, que ya sabemos va a ser igual, igual, igual. La intensidad es la suma de todas las intensidades, y la resistencia total, 1 sobre resistencia total, igual a 1 sobre resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3. Entonces esta fórmula ha cambiado, es diferente, es muy diferente a cuando nosotros calculábamos lo que es la resistencia total aquí, ¿no? Era la suma directamente, ahora está en quebrado, ¿ya? Porque es en forma paralela. Muy bien, ahora nos vamos a este ejercicio en donde podemos ver que nos preguntan y nos dicen calcular la resistencia 2 y la resistencia de equilibrio, que sabemos que es la resistencia total. Sí se sabe que la intensidad es de 12 amperios, ¿no? Vamos a hacer un poquito más amplio esta figura para que ustedes puedan observar mejor, y ahí podemos ver entonces, podemos ver aquí que queremos calcular, la R2, resistencia 2, y también la R total. Si se sabe que la intensidad es 12 amperios y la resistencia 1 es de 3 ohmios. Y acá en la figura nos podemos apreciar mejor todavía. Acá tenemos la resistencia, estas resistencias están en paralelo, como pueden ver. Tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, sabemos que el potencial va a ser el mismo para ambos, ya, porque eso lo sabemos porque es paralelo. La intensidad también, el flujo va a ser, fíjense, va a ser en paralelo, por lo tanto las intensidades van a ser diferentes, ¿no? Y la intensidad total va a ser la suma de todas las intensidades, en este caso de dos intensidades. Acá el potencial, o sea, la pila o batería que se está utilizando es de 24 voltios, ¿ya? Continuemos y colocamos los datos. En los datos, ¿qué tenemos? En los datos tenemos intensidad, que es la que nos está dando acá el problema, 12 amperios. Tenemos resistencia, resistencia 1, dice 3 ohmios, que también lo sacamos de acá del problema. También tenemos el potencial, que sería este de acá, que es 24 voltios. Tenemos la resistencia 2, no lo tenemos, lo que queremos saber, y tenemos la resistencia total, tampoco no la tenemos, lo que queremos saber. Solución, ¿qué es lo que hacemos? Primero calculamos, dice, la intensidad 1 en R1 con 3 ohmios, ¿no? Como el potencial 24 voltios en todas, ¿no? Entonces las resistencias, ¿cómo será? ¿Qué quiere decir todo esto? Que aquí vamos a aclarar. La intensidad total, ¿ya? La intensidad total, vamos a agrandarle un poquito más esto para verlo mejor, ¿ya? Bien, acá podemos verlo mejor entonces. La intensidad total, acá no es intensidad, la intensidad 1 es igual al potencial sobre la resistencia 1. ¿Ya? Entonces nos vamos a nuestros datos nosotros y decimos, siempre vamos a ver esta fórmula, intensidad igual a potencial sobre resistencia, solamente que como nosotros queremos encontrar la intensidad 1, entonces ponemos intensidad 1 igual a potencial total sobre resistencia 1. ¿Cuál es el potencial total? 24 voltios, como pueden ver acá, potencial total 24 voltios, sobre la resistencia 1, la resistencia 1 es 3 ohms. Y lo coloco aquí debajo y luego a la división 24 entre 3 nos da 8. Bien, entonces 24 entre 3 nos da 8. Vamos a ocupar. Y luego tenemos acá, calculamos entonces, fíjense, cuando calculamos la intensidad 2, ¿ya? Sabemos que la intensidad es 12 amperios, ¿no? La intensidad 2, 12 amperios. Como ya tenemos acá la otra intensidad que hemos calculado, ¿dónde está?
que es 8 amperios, ya la intensidad, fíjense, 1 es 8 amperios. Entonces nosotros recién recurrimos a la fórmula en donde decimos que la intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2. Entonces la intensidad 2, ya, la vamos a sacar, la vamos a despejar, la dejamos solita y decimos la intensidad, que va a quedar a este lado, y esta intensidad 1, que está con signo positivo, va a pasar con signo negativo. Y luego lo damos la vuelta, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera. Intensidad 2 igual a intensidad total menos intensidad 1. Entonces, intensidad 2 va a ser igual a intensidad, que sería la intensidad total, que es 12 amperios, menos la intensidad 1, que es la que hemos calculado acá abajo, que es 8 amperios. Ya, eso lo colocamos acá, menos 8 amperios, y nos va a dar como intensidad 2, 4 amperios. Entonces ya sabemos, la intensidad 2 es 4 amperios. ¿Ya? Ahora calculamos el R2, ¿no? ¿Qué nos estaban pidiendo? Pues, ¿qué nos estaban pidiendo? Veamos acá los datos. Nos piden la resistencia 2 y nos piden la resistencia total. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vamos, como nos estaban pidiendo la resistencia 2, por eso teníamos que calcular la intensidad también 2. Ahora recién podemos calcular la resistencia 2. Entonces colocamos intensidad 2 igual a potencial sobre resistencia 2. De ahí despejamos la resistencia 2 y nos sale igual, la resistencia 2 va a ocupar el lugar de la intensidad va a ocupar el lugar de la resistencia, es decir, cambian de lugar y nos queda esta forma. Entonces la resistencia 2 igual a la potencial, que es 24 voltios, y la intensidad 2, que es 4 amperios. ¿Ya? No nos olvidemos que voltios en sus unidades es ohmio por amperio. ¿Ya? Es ohmio por amperio. Cuando nosotros ponemos entonces, en vez de poner 24 voltios, vamos a poner entonces 24 ohmios por amperio. ¿Ya? Y abajo nos está dando un 4 amperios. Entonces, esto viene de acá, ¿no? Estoy explicando esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El amperio con el amperio se van a simplificar y nos va a quedar ohmios como nos queda acá. Y 24 entre 4, pues va a ser 6. Entonces, es 6 ohmios. Sería 6 ohmios que la resistencia 2. ¿Ya? Entonces, ya hemos dado respuesta a uno de los problemas que se nos habían planteado. Ahora nos vamos a ver otra vez el circuito y vemos que ahora de esto de acá que se estaba formando, acá que teníamos resistencia 1, resistencia 2, lo volvemos una resistencia equivalente o una resistencia total, en donde vamos a unir estos dos, ¿ya? Y nos va a dar que el potencial, ya saben, el potencial va a ser el mismo, y entonces vamos a trabajar con un potencial igual, ¿no? Que es de 24 voltios. Muy bien, entonces nos vamos a la fórmula donde dice 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, ¿ya? Y de esta fórmula que hemos sacado con cada una de las resistencias, ahora nosotros despejamos la resistencia total, que sería esta, la despejamos, ¿ya? Al despejarlo nos va a quedar así de esta manera, resistencia total igual a resistencia 1 por resistencia 2 dividido entre resistencia 1 más resistencia 2. La resistencia 1 va a ser 3 ohmios, esta resistencia 1 ya sabemos de dónde la vamos a copiar, acá nos las dan, resistencia 1, 3 ohmios, ¿ya? Entonces resistencia 1, 3 ohmios por resistencia 2, que es la que hemos sacado, que es 6 ohmios, lo dividimos entre resistencia 1, que es 3 ohmios, más resistencia 2, que es 6 ohmios. Ahora, 6 por 3, 18. Vamos a ver un poquito esto del despeje, si ustedes quieren, de acá, ¿ya? Cuando uno despeja así en quebrado, así va a ser 1 sobre resistencia. Yo le pongo total, ¿ya? Total, no pongo el otro. Total va a ser igual a 1 sobre resistencia 1, ¿ya? Más 1 sobre resistencia 2. Listo. Una vez que tengo todo esto, entonces, ¿qué es lo que hago? Solamente voy a agarrar y hacer esto. Fíjense. Coloco 1 sobre resistencia total, igual, acá, si ustedes quieren,
lo puede unir, ¿ya? Entonces sacar su común denominador que dicen cada uno, ¿no? Entonces se puede hacer de esta manera también, resistencia 1, ¿ya? Se saca el común denominador por resistencia 2, dividido entre esto nos va a dar resistencia 2 por 1, resistencia 2. Más, esto dividido entre esto, resistencia 1 por 1, resistencia 1. ¿Listo? Ahora, este 1 va a multiplicar a todo lo que está acá. Entonces va a quedar acá R1 por R2 igual ¿a qué? ¿A qué nos va a dar igual? A esto por esto. Entonces acá vamos a tener resistencia total ya por todo esto de acá, ¿cierto? Por resistencia 2 más resistencia 1. Cierro paréntesis. Y ahora fíjense, la resistencia total la voy a dejar sola. ¿Listo? Sola. Y ahora coloco acá esto que estaba multiplicando, voy a pasar a dividir, entonces acá va a ser resistencia 1 por resistencia 2. Y va a estar dividido entre todo esto que está acá, que sería resistencia 2 más resistencia 1. Y queda lo mismo que ha quedado. Se da la vuelta y va a quedar lo mismo que le ha quedado acá a la persona que ha hecho el texto, ¿no? Entonces tenemos ahí la resistencia total, va a ser igual a resistencia 1 por resistencia 2, dividido entre resistencia 2 más resistencia 1 o viceversa. Y solamente reemplazamos los datos. 6 por 3, 18, que nos va a dar acá 18 ohmios. Y acá va a ser dividido entre 3 más 6, serían 9 ohmios. 18 entre 9, ¿cuánto nos da? Nos da de a 2 y nos queda ohmios como unidad. Y ahí tenemos los dos resueltos, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos ver que está resuelto los dos ejemplos, es decir, las dos preguntas, mejor dicho, ¿ya? Aquí pueden ver, vamos a ver en tamaño pequeñito, todo lo que hemos hecho, y ahí está. Muy bien. Eso es todo, chicos. Espero que les sirva para resolver luego los siguientes problemas.